Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Imagino que con bronca por el partido que Atlético hace minutos nomás acaba de perder en Tucumán contra San Martín en la Ciudadela. Digo con bronca porque Atlético tiene equipo para hacer un mejor papel, lo ha hecho en condición de visitante y la verdad que esta noche en Tucumán no ha sido una de sus mejores presentaciones, particularmente en el segundo tiempo, pero no esperen un gran análisis desde lo táctico. eh, Quizá va a ser con más sentimientos o sensaciones y bronca que otra cosa. Porque es cierto que San Martín no venía consiguiendo buenos triunfos de local, de hecho venía de perder de visitante, es cierto, con Agropecuario, un equipo que había cambiado de técnico hace poco, venía de empatar 0-0 con Tristán Suárez, hacía mucho que San Martín no ganaba de local, hacía varias fechas, y yo creo que era una buena oportunidad para Atlético para intentar volver al triunfo después de lo que había sido aquel partido con Gimnasia de Jujuy, donde mereció un poco más. Pero bueno, me parece que el segundo tiempo lo regaló. No se puede aguantar cerca de tu arco 45 minutos. Es demasiado, sobre todo si jugás en condición de visitante. Pero vamos a tratar de ir desde el principio hasta el final para que se entienda un poco esto y no nos desborde quizá las sensaciones del partido que recién terminó. Atlético jugó, no digo de memoria, pero con lo mejor que tiene en este momento. Iván Juárez planteó el equipo con Marco Bergia en el arco, Solveira, Ramos, Ponce y Guatier, la defensa titular. En la mitad de la cancha, Flores por la derecha, Soloa y Cadinelli y Nouet por izquierda. Martiniano Moreno y Albertengo. Más o menos lo mejor que tiene, porque es cierto que al principio del torneo empezó a jugar Capurro, pero todavía no está recuperado. Cainelli es un jugador de Iván Juárez y de hecho arrancó como titular y de hecho es uno de los jugadores importantes del equipo. Quizá el que se termina metiendo es Nouet y Flores, pero los dos venían haciendo un buen trabajo. Nouet quizá un poco menos, pero cumplía. Y ese era el equipo de Atlético para enfrentar a un San Martín de Tucumán con jugadores importantes como el arquero Darío San, el grandote Nicolás Ferreira, que va a tener parte importante en el desenlace de este encuentro. Jorge Juárez, el marcador de punta por derecha, que juega más de volante que marcador de punta, pero Iliana lo mete de marcador de punta. Ha jugado. Es un jugador importante para San Martín, sobre todo en la salida. Parnizari, de central. Facundo Pons en la delantera, otro jugador importante que va a tener que ver con el desarrollo del partido. Lo importante por ahí para Atlético en el comienzo del encuentro fue que se fue lesionado Kevin López a los 5 minutos del primer tiempo, un jugador que Iliana considera como importante para el ataque. Eso fue algo a favor de la crema. Pero a los 10 minutos ocurre algo que no venía sucediendo en Atlético. Porque hasta los 10 minutos mucho no pasaba, pero Bergia va a buscar una pelota para descolgar y al mismo tiempo va a Guatier. Yo no sé si Bergia no lo grita o Guatier no lo escucha o qué pasa en el medio, pero los dos chocan. Bergia toma la pelota en el aire, choca con Guatier, suelta la pelota, no es infracción. Juárez aprovecha, coloca centro y Pons de cabeza marca el primer gol del partido cuando Ramos no podía sacar sobre la línea, pero Bergia no estaba en el arco. Y a los 10 minutos San Martín se ponía 1-0 arriba. Un gol tonto, la verdad. Un gol que, si ven la reacción de Iván Juárez por el EPF Play, la transmisión por stream que pasa en los partidos, era como de bronca por el gol que le hicieron al equipo, ¿no? Por un gol que se hace solo Atlético. La verdad que se lo hace solo, porque entre Bergia que va a buscar y Guatier que va a buscar y los dos miran la pelota y nadie se grita ni se habla, o si lo hicieron no se escucharon, y después se chocan, el gol se lo hacen solo. Se lo hace solo el equipo. Pero se rehace el equipo. A los 17 minutos, un gran centro de Flores a la cabeza de Martiniano Moreno que
convierte el empate para el equipo de Iván Juárez, para Atlético de Rafaela, un Martiniano Moreno que es una pieza fundamental de este equipo, que tiene que estar siempre como titular porque es la carta de gol que tiene Atlético hoy en día, y no es por bajarle el precio a Lucas Albertengo ni mucho menos, pero Lucas está atravesando otra etapa quizás. Hoy no sé si era un partido para Albertengo, de mucha fricción, de mucho roce, de mucho choque. Hoy quizás era un partido para Leinecker, que no estaba a disposición por la expulsión que sufrió contra Gimnasia de Jujuy. Contra Agropecuario. Y por esa expulsión tonta que sufre, no lo tenés en un partido como el de hoy, donde quizá hubiese sido mejor Leinecker y Albertengo desde el inicio. Pero bueno, no se podía contar con Leinecker. Y Albertengo no pesó en el partido. No pesó en el juego y no pesó en el área. A los 33 sale Nouet por un golpe en el hombro y entró Obando. Obando que no termina de convencer, que cuando parece que está jugando un poco mejor, después deja de hacerlo. A los 36 minutos, otro centro de Flores, puesto a la cabeza de Martiniano Moreno, que esta vez cabecea apenas por arriba del travesaño. Era una nueva chance para Atlético, que en el primer tiempo, si bien San Martín manejaba un poco la pelota, Atlético, para mi gusto, generaba situaciones de gol muy peligrosas sobre el arco de San. No muchas, pero generaba. Y sobre el final del primer tiempo, un gol en offside que le invalidan a San Martín de Tucumán, bien anulado porque estaba en offside el jugador del equipo santo, y Atlético se va al descanso 1-1. Hasta ahí estaba todo bien. Es decir, Atlético se hizo un gol solo, pero después lo empató con Martiniano Moreno, mantuvo el partido parejo, difícil en la Ciudadela, pero la verdad es que podía estar para cualquiera de los dos. El problema viene en el segundo tiempo. Ahí viene la cuestión. Mismo equipo, pero planteo distinto. Atlético, por alguna razón, todo atrás. No se entiende por qué. San Martín, obviamente que es el local y lo va a empujar, pero Atlético no salía. Y se fueron sucediendo diferentes situaciones de gol para San Martín de Tucumán, que por vergia o por imprecisión en la definición del equipo tucumano no fueron gol, pero todo era de San Martín. El dominio de la pelota, el lugar donde se jugaba el partido, que era en campo de Atlético, y las situaciones de gol. Atlético no pateó al arco en el segundo tiempo. La verdad que era muy complicado. El único que intentó molestar un poco la salida de los defensores tucumanos era Martiniano Moreno, que quedó exhausto. Obviamente empezaron los cambios, para mi gusto tarde en Atlético. Se fue Lucas Albertengo, entró Marco Fernández, se fue Martiniano Moreno, ingresó Igiel Proti, se fue Nouet, ya lo habíamos dicho en el primer tiempo, ingresó Bando, en el segundo tiempo estamos hablando ahora, se fue Cainelli, ingresó Quiroga, y acá es donde me hace ruido el ingreso de Pepino. Se va Flores e ingresa Pepino. Y yo le dije que no iba a ser muy prolijo este análisis, y sepan disculpar, porque estoy bastante caliente. Yo creo que Atlético podría haber hecho algo más. Yo creo que Atlético tenía para hacer algo más en este partido, porque aparte enfrentó a un San Martín de Tucumán, que no es que venía muy bien. No había mucha gente en la Ciudadela. No es que vienen acompañando la gran campaña del equipo. Era ganable este partido por cómo venía Atlético. El ingreso de Esteban Pepino, un chico que fue convocado por primera vez en este partido, Iván Juárez lo mete en la cancha en un partido caliente, con roce, con disputa, en el que Atlético no venía jugando bien. La verdad que para mí no era para ponerlo, y yo entiendo que no tenés tantas variantes en el banco y tantos jugadores, pero no era para ponerlo a Pepino en este partido, era para ponerlo de local, cuando estás empatando, ganando, de a poco. Le tirás una responsabilidad muy grande, y tiene que ver en el segundo gol de San Martín Pepino, porque en una pelota que podría haber aguantado para que le cometan infracción, para que se vaya la pelota, o podría haber rechazado de punta para adelante lejos, termina sacando la cortita al lateral frente al área de Atlético. No es culpa de Pepino, no es culpa de Pepino, que es el primer partido que juega. No es responsabilidad del chico,
es responsabilidad de quien lo pone al chico en un partido así. 1-1, que te están cascoteando el rancho, que estás defendiéndote durante todo el segundo tiempo, y le cae la pelota y el pibe la saca corta. Y de ese lateral que termina yendo al área, en definitiva, tras un centro, el grandote de San Martín de Tucumán, Nicolás Ferreira, a los 39-40 del segundo tiempo, convierte de cabeza el segundo gol del partido, tanto va Alcántara a la Fuente, que al final se rompe. ¿Qué es lo que terminó logrando San Martín de Tucumán? Por insistencia, por empuje, por garra, y porque Atlético no salía de la mitad de la cancha. A pesar de los cambios que para mi gusto llegaron tarde. Porque Quiroga y Proti llegaron tarde en el cambio. Tendrían que haber entrado antes. Para sacar un equipo que estaba muy atrás, para tratar de que Atlético avanzara unos metros en campo de San Martín, para refrescar esas piernas de arriba que le faltaba al equipo. Y en definitiva no pasó. Ingresaron tarde. Y Atlético termina perdiendo un partido solo por un gol que se hace en el primer tiempo, después de un choque entre Bergia y Guatier. Y en el segundo tiempo, por un lateral que regala corto frente al área y que termina derivando en un lateral, en un centro, a la cabeza de Grandote Ferreira, que había tenido otras situaciones de gol, que había bajado para sus jugadores, para sus compañeros, y que por ahí había sacado a Bergia o se habían ido cerca del arco. Pero alguno iba a entrar. Si le seguís dando chances a San Martín de Tucumán, alguna iba a entrar. Y fue lo que pasó. Y no es que San Martín generó muchas claras, es que Atlético lo dejó venir. Y cuando vos dejás venir un equipo que no tiene muchas luces, en algún momento es probable que te convierta, más aún si lo dejás venir durante todo el segundo tiempo. Entonces, la verdad que este análisis viene desde la calentura. ¿Pero por qué la calentura? Porque creo que Atlético podría haber hecho mucho más y podría haberse llevado algo más de la Ciudadela. Y creo que termina regalando el partido. En el primer tiempo con ese gol, que después lo empareja con el gol de Martiniano, pero en el segundo tiempo fue zafando, si se quiere, hasta que solo el final del segundo tiempo le convierte en ese gol, después de un lateral corto que regala a Pepino. No es para caerle a Pepino, pero termina pasando eso, y que con un poco más de oficio quizá no hubiese regalado ese lateral, y hoy estaríamos diciendo otra cosa, pero no alcanzó y me parece que también no es para caerle al equipo, pero es el primer partido que creo que Atlético lo termina perdiendo solo, y no tanto por virtudes del rival, sino por falencia del propio Atlético. Para pensar, para corregir, para reflexionar, para ver de vuelta el partido, para entender qué es lo que no hay que hacer, y para tratar de tener un poco más de valentía a la hora de jugar de visitante como la tuvo en otros partidos, y confiando un poco más en los valores propios, en lo que el equipo puede hacer, y no especular tanto con el resultado. Hay que dar vuelta a la página. Esto también sirve para aquellos que piensan que Atlético es un equipo que puede pelear el ascenso. Yo creo que hay que ir muy de a poco. Me parece que el objetivo principal es alejarse lo más posible de la tabla de abajo, y el resto vendrá solo. Cuanto más te alejes de la tabla de abajo, seguramente más posibilidades tendrás de meterte en el lote de arriba. Y quién dice tener la chance de ser uno de esos equipos que tenga la posibilidad de pensar en el ascenso. Pero hoy no hay que pensar en eso, porque pasan estas cosas también, porque una derrota puede calar hondo. Fue una derrota de visitante en la que creo que Atlético podría haber hecho algo más, y creo que el equipo termina perdiéndolo antes que San Martín ganándolo, por haberse metido tan atrás en el segundo tiempo, por haberse hecho goles que la verdad que en otro contexto no le pasaba, y por haber sido menos auspicioso de lo que podría haber sido por cómo venía jugando Atlético y por cómo venía jugando el rival. Fue 2-1, derrota en la Ciudadela, y ahora hay que dar vuelta a la página y empezar a pensar en Gimnasia y Tiro de Salta, y tratar ahí sí de ganar de vuelta de local, porque es imperioso ahora que Atlético vuelva a ganar en el nuevo Monumental. Muchísimas gracias y bueno, ¿qué va a hacer? A masticar bronca y a pensar en el próximo partido.